Hola hermanos y hermanas, sean bienvenidos, bienvenidas. Un gusto compartir una vez más con ustedes. Agradecido con Dios de que pues podamos interactuar de alguna manera en estos medios. No es igual que lo presencial, por supuesto, pero creo que son recursos que nos ayudan a mantener el vínculo espiritual y la edificación de la escritura. Así que pues una vez más, gracias por estar aquí presentes, gracias por la compañía en estos espacios. Gracias por sus reacciones, tanto sus me gusta, comentarios, aportes que puedan hacernos llegar, pues todo eso siempre será muy grato para, pues en este caso para mí como su facilitador de este estudio. Y bueno, esperando igual que esté siendo provechoso e instructivo para cada uno de nosotros. Bueno, recordemos que estamos estudiando Segunda de Pedro capítulo 2 y el día de ayer estuvimos viendo el versículo 21, aunque está muy relacionado los últimos tres versículos de este capítulo. Entonces vamos a retomar brevemente desde ese punto. Entonces, tenemos aquí los versículos. Recordemos que el día de ayer estuvimos haciendo un análisis, una comparación con el texto de Hebreos, ya que el autor de Hebreos, pues, hace mucho eco a lo largo de toda su carta en cuanto al tema de quienes, habiendo recibido el conocimiento de Cristo, habiendo logrado escapar de las contaminaciones del mundo, se han vuelto a enredar en ellas y fueron vencidos, con lo que su estado final fue peor que el primero. Entonces, ayer estuvimos viendo varios textos de Hebreos porque, como hemos recalcado, lastimosamente la posibilidad de apostatar de la fe, o sea, abandonar la fe, renegar de la fe, existe, es posible. En cuanto al concepto de la salvación, pues bueno, de hecho, digamos que son dos términos que hay que aprender. Están relacionados, pero no son directamente iguales. Porque abandonar la fe es una decisión deliberada, intencionada, no ocurre por accidente, por casualidad, sino que ocurre porque deliberadamente se ha llegado a un estado del corazón que decide abandonar la fe. En cuanto a la salvación, como sabemos, fue por gracia y es por medio de Cristo. Entonces, a donde está el problema es creer que se puede ser salvo por los propios medios, por las propias acciones, por el estilo de vida de uno o por el mucho hacer bien a los demás. Hacer a un lado a Cristo hace que una persona quede expuesta de nuevo al juicio de Dios. Entonces, en donde se relacionan estas dos ideas es que cuando una persona llega a un punto de apostatar la fe, está haciendo a un lado a Jesús y por consiguiente está descartando la única forma de ser salvos. Pero no significa que si esta persona en algún momento cae en cuenta, hace conciencia de, de su mal camino, de que efectivamente no hay otro camino que no sea Jesús, se arrepiente y por supuesto todo esto Dios es el que va a conocer la sinceridad del corazón, pero si es así, entonces la puerta siempre va a estar abierta porque nuestro Señor Jesús es grande en misericordia, en compasión. Pero esa es la clave. Jesús como el medio, el centro de salvación. Entonces, con eso pues ampliamos bastante el día de ayer y vamos a retomar algunas ideas desde el versículo 22. Y en este versículo 22 pues es como el cierre de esta idea, aunque sí es importante considerar que prácticamente es la misma idea del versículo 21, solo que utilizando dos dichos, dos expresiones que posiblemente eran muy típicas para su tiempo. Bueno, incluso por ahí las he escuchado en nuestro tiempo también. Entonces dice Pedro, para ellos, ¿verdad? En ellos, refiriéndose a estas personas, se ha cumplido la verdad proverbial. El perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo.
De hecho, esta primera frase dice ahí que la encontramos en Proverbios 22, 26, 11, ¿no? Bien dice que quizás, de hecho, sea una referencia de Pedro a este proverbio. Proverbio 26, 11 dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Bueno, el contexto de Pedro quizás es un poco diferente, aunque no vamos a negar que hay necedad. Por supuesto que hay una necedad en el descartar a Jesús como Salvador. Pero bueno, pueden ver que por lo menos hay dos veces, aunque sea son dos veces, en que se utiliza este proverbio en la Escritura. Vamos a retomar algunos aportes de este comentario en cuanto a estos versículos. Dice, volviendo al versículo 21, cuando dice que estas personas, en este caso estos falsos maestros, actúan de la manera que hacen, del que lo hacen, porque, bueno, dice ahí, ¿verdad? Ellos se enredaron otra vez en las contaminaciones del mundo y fueron vencidos. Se hunden de nuevo en la contaminación del mundo y rechazan por completo el evangelio de la salvación. Entonces ese postrer estado viene a ser muchísimo peor que el primero. Después de todo, aquellos que entienden la verdad y sin embargo la abandonan, enfrentarán mucho mayor juicio que quienes nunca la han oído. O sea que aquí hay, y bueno, hay varios textos que mencionan eso, ¿verdad? El hecho de que el conocimiento, el saber del Evangelio implica responsabilidad. O sea, delante de Jesús hay una decisión que tomar y ya no se puede apelar a ignorancia, delante de Dios no se puede apelar a ignorancia porque ya el conocimiento de nuestro Señor Jesús ha sido revelado y ahora lo que corresponde es que cada persona responda de alguna manera. Dice, desprecian el único camino verdadero de salvación y en consecuencia quedan sin ninguna esperanza de vida eterna. Bueno, de hecho aquí cita Hebreos 6, el que nosotros estuvimos leyendo ayer. También está Hebreos 10:26, que dice que sí, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar los adversarios. Ven, o sea, eso es el destino que le espera a aquellos que rechazan a Jesús. Ya no hay más, ya no hay más oportunidad de salvación, porque la única forma de ser salvos ha sido rechazada. Luego dice, en una última imagen de la despreciable naturaleza de los falsos maestros, Pedro los describe usando representaciones gráficas. La primera analogía es de lo que les ha acontecido a ellos, es lo que dice el verdadero proverbio. En cuanto al perro vuelve su vómito, y la segunda de la puerca lavada, ¿verdad? Dice aquí, en tiempos bíblicos, los perros y los cerdos eran animales despreciables. A los perros, por ejemplo, casi nunca los tenían como mascotas domésticas porque por lo general eran animales callejeros semisalvajes, a menudo sucios, enfermos y peligrosos. Vivían en los basureros y estaban dispuestos a comerse su propio vómito. No sorprende entonces que los judíos trataran a los perros con desprecio y disgusto. En cuanto a los cerdos, de igual modo representaban la suciedad, siendo los seres más bajos en inmundicia para los judíos. Esto principalmente se debía a que la ley mosaica los declaraba ceremonialmente inmundos. La comparación de Pedro es entonces inconfundible. Los falsos maestros son la personificación de la inmundicia y de la obscenidad espiritual. Entonces, bueno, definitivamente el autor, Pedro en este caso, pues da una descripción bastante
pues lastimosa de estas personas. ¿Por qué llegar a ese punto? Porque, bueno, según como nos aporta este comentario, Pedro utiliza las descripciones más grotescas de, para dirigirse a estas personas. Bueno, es que eso se debe a lo grave de lo que profesan y de lo que hacen. La gravedad de descartar a Jesús como Salvador, a Jesús como el único medio para reconciliarnos con Dios. Y por si fuera poco, no solo es el hecho de descartar a Jesús, es el hecho de fomentar, influenciar o incitar a otros que se supone que van en el camino de la fe para que también lo desechen por medio de un evangelio retorcido, distorsionado, utilizado para sus propios intereses, para sus propósitos, ¿verdad? Lo que ya hemos venido analizando a lo largo de todo este capítulo 2 de Segunda de Pedro. Así que, pues ahí está la gravedad, ahí está lo terrible y, y bueno, en realidad tiene sentido si, desde la perspectiva de Pedro, o sea, por supuesto, imagínense cómo se sentiría él de pensar en estas personas que utilizan el nombre de Cristo para su propio beneficio. Incluso ahora que recuerdo, es Pedro el que confronta a Simón el Mago. Recuerdan que habíamos utilizado ese ejemplo en Hechos 8, porque este, es lo más aborrecible que puede haber. Una cosa es la ignorancia, pero otra cosa es, teniendo el conocimiento del Señor, rechazarlo y promover que otro lo rechace. Por ahí también hemos mencionado el ejemplo de lo que Jesús dice. Para aquellos que hagan caer a estos mis más pequeñitos, que los hagan tropezar, recuerdan que lo mencionamos, pero mejor sería que les pusieran una rueda de molino en el cuello y tirarlos en el fondo del mar. Entonces, estas descripciones, esos dos proverbios que utiliza Pedro, pues creo que tienen bastante sentido considerando eso, ¿verdad? Es lo más aborrecible que puede ser una persona. Y bueno, creo que eso nos explica y nos hace entender por qué es que, pues, es algo que, como dice ahí, es un estado peor que el primero. O sea, Pedro lo dice, mejor no hubieran conocido, porque para que lleguen a este punto es algo abominable. Así que bueno, con eso termina Pedro, bueno, terminamos el capítulo 2 porque obviamente Pedro no escribía en capítulos, él no termina aquí, pero termina esta idea, ¿ok? Ahora, vamos a comenzar el capítulo 3. Vamos a notar que aquí el capítulo 3 Pedro comienza con, podría decirse que la última, desde su discurso, ¿verdad? La última de las formas en las que él, pues, quiere hacer ver a sus lectores cómo pueden identificar a esos falsos maestros. ¿Cuál es otra de esas enseñanzas distorsionadas que ellos promueven? Entonces, continuando el capítulo 3 versículo 1, amados hermanos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas los he animado a tener presentes con su mente pura las palabras que antes pronunciaron los santos profetas, así como el mandamiento que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles. Recuerden, aquí estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea. Lo primero que quisiera notar aquí es una vez más el interés y el cuidado pastoral de Pedro para con la audiencia. Porque vean que ahorita hablamos de esto que menciona él de la segunda carta, pero vean que él tiene un propósito para escribir estas cartas. Tener presentes. ¿Tener presente qué?
las palabras que antes pronunciaron los santos profetas. Incluso aquí dice, recuérdenlo. En la Reina Valera 60, aquí en la Reina Valera contemporánea hace énfasis en la palabra recuérdenlo, porque la palabra en el griego, pues es muy enfática. Esto ya anteriormente habíamos visto este tema del interés pastoral de Pedro, o sea, el propósito que él tiene, cuando él dice incluso que él no tiene problema en recordarles estas mismas cosas. Vamos a verlo. Cuando él nos mencionó de que él no tiene problema, y más bien, aquí veíamos en el capítulo 1, tengo por justo, en tanto estoy en el cuerpo, despertaros como amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Procuraré con diligencia que pues incluso después de mi partida vosotros en todo momento poder tener memoria de todas estas cosas. Entonces, aquí una vez más Pedro hace ver cuál es el propósito que tiene con sus cartas, que sus lectores no olviden, que sus lectores tengan muy presente las palabras de nuestro Señor Jesús, que tengan muy presente este mensaje, que no lo olviden, que lo tengan así bien, bien presente. Como ya hablamos en el capítulo anterior, pues realmente hay un interés profundo porque el olvidar estas cosas, el olvidar lo que hemos recibido en Cristo, el olvidar que hemos sido salvados, redimidos, que ha sido Jesús nuestro Señor, el que nos ha rescatado, el hacer a un lado toda esa enseñanza es lo que nos pone en riesgo de un corazón que se va endureciendo. Como hemos dicho, no es automáticamente la apostasía, no, pero comienza el proceso, porque el corazón se va endureciendo. En lugar de ser suavizado por el Evangelio, se empieza a endurecer por lo que el mundo os va a seguir enfatizando, por la influencia de todo lo que nos rodea, y eso lo hace peligroso. Entonces, vemos, creo que podemos estar de acuerdo en que esta insistencia de Pedro vale la pena y es muy necesaria, no solo él, sino en general en nuestras vidas, no solo pues los líderes de las iglesias, sino nosotros como hermanos, es importante, es indispensable esa tarea de estar haciendo memoria de lo que hemos recibido en Cristo, que lo tengamos presente, porque la influencia de Satanás, de toda la esfera de, pecaminosa de este mundo, no se va a rendir, no va a claudicar. Siempre va a estar intentando, insistiendo de que nosotros olvidemos lo que hemos recibido. Así que ante ello, la importancia de recordar, tener presente. Y bueno, obviamente eso va a ser un beneficio para nosotros, porque en la medida en que nosotros aprendamos a disfrutar y deleitarnos en lo que hemos recibido en Cristo, pues eso va a traer gozo, paz, deleite, contentamiento a nuestras vidas. Bueno, vamos a dejar esto por aquí. Ahí solo introdujimos un poco el capítulo 3. Y para retomar, entonces, yo mediante el día de la próxima ocasión, más bien, nuestro estudio, ahora ya de lleno en el capítulo 3. Oremos. Señor y Padre, queremos agradecer por tu palabra, por el mensaje que nos das. Gracias porque a través de él nos haces tener claro y a la misma vez nos ayudas en el proceso de crecer en el entendimiento de estas cosas para sentirnos dichosos y para que en lugar de tener corazones endurecidos, más bien podamos crecer en corazones sensibles a ti. Gracias por tu palabra y gracias por estos espacios. Oramos en Cristo Jesús. Amén.
Con esto, pues despedimos el año. Espero la pasen muy bien con sus familias, con sus seres queridos y continuamos, pues Dios mediante, el próximo año. Muchas bendiciones. Dios les guarde.